Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video. Mi nombre es Jared Alejandro Carmona Araujo. Actualmente curso el octavo semestre en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán, y el día de hoy te presentaré una oncocápsula de la salud hablando del tema de tumores neuroendocrinos. Si quieres saber un poco más de esto, quédate con nosotros. Los puntos que abordaremos en esta breve charla serán una pequeña introducción de qué son los tumores neuroendocrinos, hablaremos de qué son las células neuroendocrinas y cuál es su origen, daremos una breve definición de qué es esta enfermedad, hablaremos de su epidemiología, de su clasificación, de sus factores de riesgos, hablaremos del comportamiento biológico de la enfermedad, tanto si es un tumor neuroendocrino funcional o no funcional, hablaremos de sus factores de agresividad, daremos algunos ejemplos de tumores neuroendocrinos, hablaremos de las consideraciones diagnósticas y el tratamiento de la enfermedad. Los tumores neuroendocrinos son un grupo de neoplasias poco frecuentes que podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo. Aunque la mayoría de estos tumores los vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal hasta en un 55% y en el sistema broncopulmonar en un 30%. Estos tumores tienen un componente endocrinológico relacionado con la producción de hormonas y la interrelación que tienen con el sistema neurológico. Antes de dar una definición de qué son los tumores neuroendocrinos, vamos a hablar un poco de qué son las células neuroendocrinas. Estas células son derivadas de la cresta neural y del endometrio y poseen características similares a las células neuronales. Se caracterizan por la producción de neuropéptidos, neuromoduladores y neurotransmisores y a su vez poseen gránulos de secreción y carecen de axones y sinapsis. Definamos qué es un tumor neuroendocrino. Un tumor neuroendocrino se puede definir como el crecimiento neoplásico del tejido endocrino con funciones tanto neuronales como endocrinas, que pueden desarrollar síndromes o síntomas secundarios a la producción excesiva de una hormona. Esto puede ser relativo. Ya habíamos hablado de los tumores neuroendocrinos no funcionales que no se ven relacionados con la producción excesiva de hormonas. Pero ojo, estos tumores tienden a ser más malignos y a generar más metástasis. Ahora sí, hablemos de la epidemiología de estos tumores. En los cuadros demográficos de los tumores neuroendocrinos parece haber una distribución en general similar, pues no parece haber una predilección por algún tipo de sexo en específico. Pero adentrándonos ya a algunas variantes de estos tumores en específico, podemos encontrar que sí hay ciertos tumores que se ven inclinados por algún tipo de sexo. Algunos ejemplos son el insulinoma, que se ve una relación de 2:1 más frecuente en mujeres. En cambio, el gastroma parece tener una inclinación más por el sexo masculino en una relación de 3:2. Las edades en las que comúnmente parece ser detectado más frecuentemente estos tumores es entre 40 y 60 años, con una media de 52 años, y siendo los tumores neuroendocrinos más frecuentes los insulinomas, los gastromas y los glucagonomas. Ahora pasemos a lo que es la clasificación. Vamos a empezar con la clasificación más fácil y la primera que siempre utilizamos para clasificar estos tumores: si el tumor es funcional o no es funcional. Ya lo hemos hablado anteriormente. El tumor funcional, aquel que se ve relacionado con la producción excesiva de hormonas, y el no funcional, aquel que no se ve relacionado con la producción excesiva de hormonas, es decir, no produce. Aquí es importante remarcar que para llegar a un diagnóstico de un tumor que no es funcional, hay ciertos marcadores que nos van a orientar para el diagnóstico, como es la cromogramina tipo A. Esta nos puede ayudar para poder obtener un diagnóstico oportuno y evitar que este tumor llegue a ser metástasis o llegue a ser un tumor maligno de alto grado. Otra clasificación sería si el tumor es bien diferenciado o no es bien diferenciado. Generalmente los tumores bien diferenciados tienden a ser tumores benignos, en cambio los que no son bien diferenciados tienden a ser tumores malignos. Otra clasificación sería debido a su reproducción celular. Aquí hay que remarcar los conteos mitóticos. Si es un conteo mitótico alto, el tumor tiene que ser un tumor maligno o de alto grado. Podemos clasificarlos en bajo, intermedio o alto. También tenemos la relación de Ki-67. Se dice que una relación de Ki-67 mayor al 20%, estamos en presencia de un tumor maligno de alto grado. En cambio, una relación de Ki-67
de menos del 2% generalmente son tumores benignos. Y por último, tenemos la clasificación de la OMS. Ha clasificado los tumores de grado 1 y 2 como tumores generalmente benignos, con conteos mitóticos bajos y Ki-67 menor al 2%. En cambio, el grado 3 es un tumor maligno de alto grado, con conteos mitóticos altos y Ki-67 mayor al 20%. Ahora hablemos de lo que son los factores de riesgo. Vamos a hacer enfoque principalmente a dos grupos de factores de riesgo. Los que cruzan por factores de riesgo esporádicos, es decir, que no presenten una enfermedad genética o una enfermedad hereditaria, estos generalmente cruzan por alteraciones en lo que viene siendo el cromosoma 3p252, causando así que el ADN cause mutaciones y se lleve a cabo un tumor neurotrófico. En cambio, los que cruzan por enfermedades hereditarias, generalmente se ve que algunas enfermedades tienen relación con tumores neuroendocrinos, como viene siendo la neoplasia endocrina múltiple, la neurofibromatosis, enfermedad de von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberculosa. Para poder hablar del comportamiento biológico de la enfermedad, hay que identificar si estamos en presencia de un tumor funcional o un tumor no funcional. Las características del tumor funcional te hacen sospechar rápidamente que estás en presencia de uno. La secreción excesiva de hormonas hace que la detección de este tumor sea más rápido y más oportuno y corras menos riesgo de enfermedad metastásica. En cambio, los tumores no funcionales generalmente se detectan en estadios tardes, cuando el tamaño y las lesiones ya son mayores y el riesgo de enfermedad metastásica es mayor. El órgano con mayor probabilidad de enfermedad metastásica es el hígado, alcanzando hasta un 80%. Los tumores neuroendocrinos más agresivos son los glucagonomas y los gastrinomas, y los menos agresivos son los insulinomas. Los factores de agresividad de los tumores neuroendocrinos son el tamaño, la cantidad de órganos a los que ha afectado, un índice de Ki-67 mayor al 20% y una replicación celular mitótica muy alta. Hay ciertos tumores bien diferenciados que se consideran benignos, no presentan ni infiltración linfática ni infiltración vascular. Presentan una replicación mitótica menor de 2 en 10 campos y un índice de Ki-67 menor al 2%. Una vez pasado todo este breve recorrido de información de qué son los tumores neuroendocrinos, de dónde vienen y cómo funcionan, vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de tumores neuroendocrinos, los más comunes, los más agresivos, cómo se detectan, cómo se diagnostican y cuál es su tratamiento. Empezaremos hablando del insulinoma. Este es el tumor neuroendocrino más común. Generalmente cruza por un cuadro de sintomatología con presencia de diaforesis, confusión, pérdida súbita del estado de conciencia, y todos estos tipos de síntomas se ven mejorados con la ingesta de alimentos. El diagnóstico se hace con la evidencia inapropiada de la secreción de esta hormona. El tratamiento más común y el más viable para llevar una vida común y normal será la resección quirúrgica. Después de esto, el paciente tiende a tener una vida normal. El riesgo de mortalidad de este tumor es del 10%, y el 10% también llega a presentar enfermedad metastásica. Ahora hablaremos del gastrinoma. Este ocurre frecuentemente en el triángulo del gastrinoma hasta en un 90%. El 25% de los pacientes llegan a tener antecedentes familiares de este tipo y se ve relacionada con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 hasta en un 25%. Puede relacionarse con el síndrome de Zollinger-Ellison, que se ve caracterizada por un dolor intenso, por diarrea que puede ser multifactorial, por altas secreciones de ácido o una mala digestión o una hipersecreción ácida. Se ven caracterizadas también por múltiples úlceras, y para llegar al diagnóstico de esta enfermedad no hay más que hacer evidente una secreción inapropiada de la gastrina en ayuno. Se dice que se debe demostrar hipergastrina en hiperclorídrica con un pH mayor al 2%. Continuamos con el glucagonoma. Este es un tumor frecuentemente detectado
por los dermatólogos debido a la aparición de eritasma necrótico migratorio, que este suele causar una pérdida de peso muy marcada, diabetes mellitus, estomatitis y diarrea. El glucagón sérico se dice que en los tumores malignos alcanza hasta un 90% y hasta en un 60% de estos pacientes hay metástasis, desgraciadamente. Aunque si se detecta oportunamente, la resección quirúrgica puede ofrecerle al paciente una vía muy favorable. En cuanto al diagnóstico, este va a depender de la presentación clínica. Se realizarán determinaciones de marcadores séricos y dependiendo de la orientación clínica, se incluye la relación de tomografía de fase simple o contrastada, la resonancia magnética, la ultrasonografía trasendoscópica, estudios que pueden permitir la ubicación y nos permite tomar una biopsia y hacer una revisión histopatológica e inmunohistoquímica. En cuanto a las consideraciones terapéuticas, se dice que la cirugía es el único tratamiento definitivo y curativo. El tratamiento con octreotide de 50 a 500 unidades 2 o 3 veces al día mejora los síntomas y los parámetros bioquímicos hasta en un 75% de los casos. La preparación de octreotide tipo LAR se aplica por vía subcutánea una vez al mes. Otra alternativa de tratamiento sería la quimioembolización, la utilización de agentes químicos colados directamente a las arterias. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Agradezco su atención y la oportunidad que se dan de ver este video y nos vemos hasta la próxima en un capítulo más de Cápsulas para la Salud. Gracias.